objetivos específicos, la capacidad diagnóstica para detectar bordetela, mejorar también la capacidad de recolección, registro, organización y manejo de datos, y desarrollar una metodología confiable para la vigilancia de la tosferina en Latinoamérica. Se ha evaluado la vigilancia en los 3 países, se ha hecho la capacitación para usar PCR en tiempo real y se está mejorando la tecnología para los cultivos. Se han hecho reuniones con epidemiólogos. Se ha notado que los recursos son bastante limitados en los países, que los países federales tienen múltiples definiciones de casos y diferentes bases de datos. Se ha encontrado que capacitar no necesariamente mejora la vigilancia, porque volvemos al eterno tema de que aunque se capacite, no aumenta el número de personas trabajando en el tema. Y también se ha visto que la transferencia de tecnología va o debería de ir más allá que la simple transferencia de tecnología, porque los países, si bien reciben la tecnología, no tienen los recursos para mantenerla. El camino que se está siguiendo en cada uno de estos países es evaluar la capacidad del laboratorio y de la vigilancia, ver cuál es la disponibilidad actual y futura de los reactivos, hacer transferencias de tecnología, apoyar la organización dentro de epidemiología para el manejo de los datos, monitorear los indicadores de vigilancia, implementar el control y evaluación de la calidad, tanto de la información como adentro del laboratorio, y continuar el apoyo técnico en respuesta a los avances que se vayan teniendo. Este es el camino que se va a seguir y que se está siguiendo en cada uno de los países, y este es el grupo que está trabajando en este proyecto. Esperamos tener información sobre los resultados para el próximo PAG. Gracias, señor. Gracias, Mauricio. Oiremos la presentación de la doctora Demoltó de Panamá sobre los hallazgos del proyecto en Panamá y después abriremos para discusión. Doctora Molto, usted tiene 10 minutos. Muy buenas tardes. En cuanto al proyecto de vigilancia y de la tosferina en Panamá, apoyado por el proyecto Saving CDC OPS, vamos a presentar nuestro esquema de vacunación, número y tasa de incidencia, actividades con el proyecto, impacto del proyecto y actividades pendientes. En Panamá tenemos desde 1958 el uso de la vacuna con componente pertussis. Ha evolucionado con el tiempo y hemos estado aplicando posterior a DPT hasta el 2000 pentavalente del 2001 al 2011, con un refuerzo a los 18 meses con DPT, luego se pasó a tetravalente. Entre los 4 y 5 años se aplica hasta la actualidad un refuerzo con DPT. Se introdujo en el año 2008 la TDAP como refuerzo en los niños de la área escolar. Se incluyeron a los funcionarios de salud con esta TDAP al identificar brotes de tosferina nosocomial y se incluyó en el año 2009 entonces a las puérperas y su pareja en relación a este inmunobiológico. También en el momento que se hace una sospecha de tosferina o síndrome coqueluchoide, se hacen actividades de búsqueda activa en relación a sintomáticos que cumplan con la definición de caso. Si se encontrara aquel que aplique, se le toma muestra y además se le hace su profilaxis. Y también se hacen actividades para completar el esquema dependiendo de las opciones que tengamos en relación a las vacunas. Aquí tenemos entonces lo que ha pasado en el sistema de vigilancia, lo que ha detectado el sistema de vigilancia de Panamá en relación a tosferina y hacemos la observación que hasta el 2002 esta caracterización era de tipo clínico, ya que las oportunidades para utilizar el cultivo se
fueron reduciendo en relación a que la tecnología no estaba siendo aplicada quizás de la mejor manera o no se contaban con los recursos. Y a raíz de un brote en el 2002 de tosferina se tomó la decisión de utilizar el PCR en tiempo convencional, y a partir de entonces se estableció la obligatoriedad de confirmar los casos de tosferinas por PCR. En los últimos entonces de 10 años tenemos que cíclicamente hemos tenido brotes, incremento del número de casos que entran al sistema, y que a raíz del 2002 el 90% de los casos son confirmados por laboratorio, en los últimos 3 años solo por laboratorio. En cuanto a la vigilancia y las actividades del proyecto, tenemos que en enero del 2010 se hizo una evaluación, un diagnóstico del sistema de vigilancia con la participación de compañeros de CDC que nos visitaron, y OPS, Washington y Nacional. Derivado de este diagnóstico se identificaron actividades para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el área de epidemiología del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, y en el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Se han hecho capacitación al equipo de vigilancia epidemiológica de las 14 regiones de salud en tosferina. En junio del 2010 ya terminó la elaboración de un documento para la publicación de las características epidemiológicas de los casos confirmados de tosferina en Panamá con apoyo de CDC, y se está en el proceso de seleccionar personal de apoyo para que colabore con las actividades tanto de laboratorio como de epidemiología en relación a la parte gestión y administración, y por supuesto apoyo en quizás captura de bases de datos entre otras. En junio de 2010, a través del proyecto Tosferina en América Latina, patrocinado por CDC OPS, los microbiólogos del Laboratorio Central de Referencia y de otras instituciones recibieron capacitación para diagnóstico de laboratorio para tosferina por PCR, tiempo real y cultivo. El país tomó la decisión que iba a migrar a esta tecnología, y que comenzó con el proceso de capacitación en el área central y en 10 de las 14 regiones de salud, con la intención de descentralizar el cultivo, al cual se estaba indicando ser retomado y que se debería utilizar como otro elemento más para el diagnóstico de la pertussis. Esta capacitación pues se llevó a cabo en el 2010 a epidemiólogos del nivel central y a los tecnólogos médicos del nivel central y algunas regiones de salud. Se capacitó en PCR en tiempo real y en cultivo y caracterización de Bordetella pertussis. Como ya fue mencionado, el kit de esta situación es que el país debe ser capaz de sostener esta tecnología tanto en la adquisición de insumos como en el procesamiento de las muestras, y en ese impasse, como es tecnología nueva y son insumos que en el país no se cuentan, ha tenido que sufrir todo un proceso desde registro sanitario, que las empresas quieran registrar como país. Panamá es un país pequeño, la capacidad, el volumen de compra o de gasto de insumos no es quizás muy atractivo para las empresas. Por lo tanto, hay que hacer negociaciones para que ellos tengan el interés de registrar sus productos para que puedan ser comprados a través del presupuesto de la nación, porque tiene que tener requisitos específicos. Y además, luego que esto se cumple, el país puede entonces someter a licitación pública la adquisición de estos insumos. Ya podemos decir entonces que el laboratorio central está en capacidad y es, en cuanto tiene los insumos, capaz de
hacer PCR en tiempo real para Bordetella pertussis y el cultivo. Se ha iniciado entonces el cambio de la tecnología para realizar las pruebas de laboratorio y se ha retomado la realización de cultivo para B. pertussis, tanto en el laboratorio central de referencia como en laboratorios regionales. Teniendo el paso de que estamos en la situación de dotar de insumos necesarios para que estos laboratorios puedan tener lo que requieren para las solicitudes de muestra. También se identificó en esta evaluación que hay que capacitar a los médicos en el área de atención para aumentar la sospecha en adolescentes y adultos, ya que el 90% de los casos de nosotros confirmados son menores de 1 año y de estos menores de 3 meses casi el 100%. Porque realmente la percepción de que hay problemas de toferina en la población adolescente y adulta es muy baja. Y para esto se está en espera de módulos de capacitación que se están preparando por CDC, los cuales tenemos ya destinados recursos para ofrecer estas capacitaciones. Contratación de personas, bueno, ya lo mencioné, para que apoye en las actividades de epidemiología de laboratorio y culminar con los trámites para la consecución de insumos de PCR en tiempo real y cultivo, que más son los temas administrativos burocráticos. Y aquí en el mes de fines de junio tuvimos la visita del equipo de toferina del CDC, en el cual hicimos una evaluación de los avances y pudimos entonces evaluar hasta dónde hemos podido cumplir. Se ha mantenido la decisión de hacer la transferencia de tecnología y de retomar o insistir en que tenemos que pasar a hacer nuestros cultivos y aplicar el PCR en tiempo real, al menos en el laboratorio central de referencia. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora De Molto. Ese tema, como se ha visto en la agenda, no es para decisión, pero información del TAG. ¿Algún comentario o preguntas del TAG? ¿Algún comentario de la plenaria? Bueno, parece que es un proyecto que... Sí, ok, John. I want to congratulate everybody on the concept of trying to prevent disease in the youngest infants by thinking about immunizing pregnant women. And when the ACIP considered this about 5-6 years ago, they turned it down because of a concern about impediment to the response to 2-4-month immunization. But we know that the youngest infants are the ones who are dying, and we know that this is the most direct route at it. And I just returned, and I'll talk more about it when we do the flu session, from a Gates meeting on maternal infant immunization. And I think more and more, somewhat because of influenza and what happened in 2009, we're getting more and more comfortable about immunizing pregnant women, and I congratulate PAHO. I believe that ACIP just the last week or two also decided to reverse themselves and to start recommending immunization in pregnant women, so congratulations. This is very good news. Yes, aquí Carla. Gracias, señor presidente. Solamente una cuestión que gustaría de colocar es lo siguiente. La presentación de Mauricio, en la presentación de Mauricio Landaverde, ahí si yo entendí muy bien, número de casos reportados de pertussis es lo mismo en Brasil y Panamá. Entonces, y uno sabe que la diferencia de población de uno y otro es muy grande, muy grande.
aunque la cobertura informados son más o menos muy altos y bien. Entonces, es posible que aún además de la cuestión de vigilancia y mejoría de instrumentos para diagnóstico laboratorial, uno también es importante ver otros problemas involucrados en la vacunación de pertussis. Quizá verificar calidad de vacunas incluso, porque la diferencia es muy grande de un para otro. Gracias. José. Quiero aprovechar para hacer dos comentarios. Primero, hacer un reconocimiento público a John Abramson, porque efectivamente él fue el primero en esta iniciativa de vacunar a mujeres embarazadas contra tosferina. Y bueno, la Academia Americana de Pediatría asumió esa recomendación. Y si ustedes recuerdan, en el TAC celebrado en San José de Costa Rica, invertimos un buen tiempo en discutir una estrategia muy de moda en ese entonces, que era la estrategia Capullo. Afortunadamente, con esta postura de vacunar a mujeres embarazadas, dejamos por desecho totalmente esa política que realmente venía a confundir y a complicar los esquemas de vacunación. Argentina. Gracias. Simplemente contar y agradecer que la experiencia argentina en este proyecto de colaboración, la verdad que fue muy enriquecedora. Nosotros teníamos dos laboratorios nacionales de referencias muy fuerte y la verdad que la capacitación y la transferencia de tecnología fue muy importante y la estrategia de vigilancia epidemiológica realmente a nivel nacional se fortaleció y una de las lecciones aprendidas que comentó Mauricio es tener una definición de caso unificado en todo el país. Para nosotros fue clave porque somos un país muy federal y teníamos definiciones de casos distintas y eso dificultaba muchísimo la vigilancia, la interpretación de los datos y para nosotros ese fue un paso clave para poder instalar y fortalecer en las jurisdicciones el trabajo y que se empoderen de las medidas de acción, de control, de cierre de los casos y puedan trabajar articuladamente con nosotros para que consolidemos esa información. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora para nosotros como país. Se pudo contratar también una persona específica para que se dedique a la vigilancia de coqueluche en el nivel nacional y eso también fue un avance muy importante. Y también iba a hacer un comentario en relación a la vacunación en las puérperas. Para nosotros en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y para Argentina fue una discusión muy intensa cuál iba a ser la mejor estrategia. Nosotros fuimos por la vacunación en adolescentes y en este camino de transición de la vacunación del niño a la familia, el adolescente y la embarazada son etapas y ciclos de la vida que para nosotros son claves y avanzar en este sentido me parece que es el camino y la verdad que esta información es muy importante para nosotros. Antes de Mauricio contestar aqui, eu penso que uma das razões de que os casos de pertussis são iguais em Brasil e Panamá é exatamente esse aspecto de definição de casos, que não há uma definição harmonizada, ou seja, não há diagnóstico, ou seja, esse é o problema. E esse é o que ocasionou esse projeto que estamos relatando agora, que está indo com bastante êxito nos 3 países que se estão trabalhando, com a colaboração do CDC. E agora, no Instituto SEIMI, estamos em busca de mais recursos para ampliar esse projeto a outros países, porque isso seria importante ampliar também para outros países. Maurício, ¿quieres hacer algún comentario final? Solo para agradecer a los países que ya están participando en el proyecto por el entusiasmo con que lo han tomado, la dedicación con la que están trabajando y la manera en que ellos están intentando enfrentar una tarea muy difícil, como es lograr conocer qué es exactamente lo que sucede con tosferina. Gracias. Ok, graças, Maurício. Então, passamos adelante para o seguinte tema, que é a vacunação contra a influência pandêmica e estacional. E a introdução ao tema será por Alba Maria Ropero, da OPS, e seguindo Carla Visotti, de Argentina. Bueno, buenas tardes. Alba, tienes 15 minutos. Gracias.
Buenas tardes. Para mi presentación voy a cubrir los siguientes puntos. El patrón de circulación de influenza, mencionado rápidamente, luego cómo ha sido la introducción de la vacuna estacional en la región. Voy a hacer una revisión sobre la vacunación de influenza pandémica y unas consideraciones para el TAC. En esta gráfica podemos ver cuál ha sido la circulación de los virus de influenza en la región por subregiones. En amarillo encuentran la H1N1, en azul H3 y en café el virus B. En el sur, donde estamos en este momento, decir que estos son datos de FLUNET 2010 y 2011. En el sur hubo poca circulación en el 2010 del virus H1N1 y ahora estamos teniendo un pequeño brote en algunos países del sur porque estamos en plena ola invernal. En los países tropicales vemos el patrón de circulación de todo el año y un patrón mixto de estos virus. Y en los países de Norteamérica que ya acaban de finalizar su estación, vimos que tuvo un patrón mixto también con circulación importante de H3N2, especialmente en Canadá y México, y H1N1 en Estados Unidos. Con relación a la introducción de la vacuna estacional en la región, me gustaría revisar rápidamente las recomendaciones existentes hasta la fecha. La OMS recomendó en el 2003 a los países introducir la vacuna para grupos de riesgo y estableció una meta, esto es muy importante, una meta cuantitativa de lograr la cobertura del 75% de los mayores de 60 para el 2010. También tuvimos la revisión del Grupo Técnico Asesor en el 2004 y en el 2006, que se basa esas recomendaciones en dos pilares fundamentales. Uno, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en los países para poder determinar la carga de enfermedad por influenza, para hacer estudios de costo-efectividad y también para poder definir cuál es la mejor estrategia de vacunación, la formulación y especialmente cuándo vacunar en países tropicales. Y el otro pilar fue recomendar a los países establecer políticas de vacunación contra influenza estacional y haciendo énfasis en grupos como personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y mujeres embarazadas, niños de 6 a 23 meses y trabajadores de salud. En esta gráfica ustedes pueden observar cómo ha sido el incremento del uso de la vacuna estacional en los últimos años. Si miran, en el 2004 teníamos apenas 13 países usando la vacuna y a la fecha tenemos 39 países y territorios usando la vacuna estacional en el sector público. Las razones para el incremento, para el uso de esta vacuna, además de las recomendaciones de la OMS y el TAC, algunos países hicieron algunos estudios de costo-efectividad, pero también el temor a la gripe aviar, la H5N1, ayudó en este proceso de introducción de la vacuna estacional, o sea, fue el gran beneficiado en este proceso. Aquí tenemos desagregadas los grupos que los países cubren por riesgo. Pudiéramos decir que la vacunación en estos años, el punto de entrada ha sido la vacunación del adulto mayor, seguido por la vacunación de los trabajadores de salud, la vacunación de niños y vacunación de personas con enfermedades crónicas. Pero quiero llamar su atención al último punto, que es la vacunación de mujeres embarazadas. Y ustedes ven que la adherencia de la recomendación de vacunación de embarazadas era bajo en la región. En el 2004 teníamos solo 3 países, en el 2008 teníamos 7 países y en el 2010, muy de acuerdo al comentario que acaban de hacer ustedes, tenemos un incremento del uso de la vacuna en mujeres embarazadas y esto se dio después de la pandemia. Entonces creo que los países aprendieron a manejar este grupo mejor, pero aún así sigue siendo bajo. Pero es un gran logro en 2 años tener de 7 a 17 países usando la vacuna en este grupo. En este mapa ustedes pueden observar el uso de la vacuna según la formulación, hemisferio norte o hemisferio sur, en toda la región. Los países con áreas temperadas es muy claro el uso de la vacuna hemisferio norte y sur, pero sí pueden ver en el área de Centroamérica, en áreas tropicales, la variedad del uso de la vacuna estacional. Quiero decir, por ejemplo, mencionar, por ejemplo, El Salvador o Nicaragua, que han cambiado el uso de la vacuna hemisferio norte para el hemisferio sur, y esto basado en mejor información epidemiológica, en sistemas de vigilancia más robustos que les ha permitido hacer este cambio de decisiones. Las coberturas de vacunación. Tenemos acá algunos países seleccionados con coberturas para mayores de 60 años, donde tenemos que han alcanzado ya la meta establecida por la OMS
de vacunar a más de 75%. Pero necesitamos mejorar la información de cobertura de vacunación. Tenemos desafíos importantes que cubrir, tanto en calidad como en completar datos de buena calidad e incluir esta información en un mejor detalle en las tablas del PAI y en los reportes de OPS y UNICEF, el reporte conjunto que se hace para todos los países. Y también los países están enfrentando un desafío muy importante, que es la vacunación, completar esquemas con la segunda dosis cuando vacunan por primera vez a niños. Entonces, en este sentido, las coberturas han sido bajas. Con relación a la vacuna pandémica, hicimos aquí la presentación del plan de acción de cooperación de la OPS en el último TAC, y se hablaba de la importancia del apoyo a los países que todavía no estaban usando vacuna estacional en ese momento como un pilar, no porque protegiera la vacuna estacional para una pandémica, pero sí para ayudarlos a ganar experiencia para cuando llegara la vacuna pandémica. Se movilizaron $4 millones a través del BID y fueron apoyados estos países, y 2 de ellos ya introdujeron la vacuna en el sistema oficial. Se desarrollaron lineamientos técnicos y talleres subregionales fueron desarrollados para poder apoyar a los países en la elaboración de los planes de acción de vacunación. A través del fondo rotatorio se apoyó el proceso de adquisición de la vacuna pandémica, y también a través de la OMS con la donación a 11 países que recibieron vacuna. Se hizo un monitoreo del uso de la vacuna semanal, se estableció un boletín en la web y también se transmitía esta información a todos los países, y también un monitoreo en tiempo real de los eventos adversos que los países notificaron. Aquí tenemos las recomendaciones del TAC para la vacunación de influenza pandémica, que fue endosar las vacunaciones que había hecho el TAC, el SAGE, un mes antes, pero el TAC hizo énfasis en 3 grupos de vacunación, que eran los trabajadores de salud para proteger la infraestructura sanitaria, y el otro objetivo importante del énfasis que hizo el TAC fue disminuir la mortalidad, por lo cual hizo la recomendación de vacunar embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Esto teniendo en cuenta el déficit de vacuna para la región. Ahora les voy a mostrar cómo fue el acceso, que fue un acceso diferenciado a la vacuna desde octubre hasta junio en toda la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos y Canadá se recibió la vacuna, se dispuso vacuna desde octubre hasta febrero, y ellos planificaron vacunar aproximadamente el 49% de la población. Países como Argentina, México y Brasil, quienes planearon vacunar aproximadamente el 44% de la población, tuvieron acceso a la vacuna desde diciembre a abril, desde diciembre de 2009 a abril 2010. Y esto es importante recordar que estos países tenían convenios de transferencia de tecnología para producción de vacuna estacional previamente. Y Argentina hizo un convenio público-privado para poder adquirir la vacuna. 24 países que compraron vacuna a través del fondo rotatorio planificaron vacunar aproximadamente el 5%, y los países que recibieron donación de la OMS planearon vacunar aproximadamente al 12%. Los que recibieron donación de la OMS recibieron desde marzo a junio. Bueno, aquí tenemos los resultados de la vacunación en la región. Podemos decir que las metas que establecieron los países de vacunar 147 millones de personas en grupos de riesgo se alcanzaron en una forma muy alta, de 98%, con una gran variedad, sí, en la región, donde países grandes, por ejemplo, vacunaron. Brasil aplicó 90 millones de dosis, México 27 millones, Argentina aproximadamente 8 millones de dosis, que fue un trabajo inmenso. La mayoría de los países, como les digo, tuvieron un buen cumplimiento, y el que menor cumplimiento hubo fue en algunos países del Caribe. Con relación a la vacunación de los grupos de riesgo, aquí es importante anotar que el cumplimiento de las metas en estos grupos fue importante en trabajadores de salud, en color rosadito, moradito, y en amarillo los crónicos. Esos 2 grupos, si ustedes ven, tienen coberturas algunos por 100%. No deberíamos presentar ese tipo de datos acá, pero lo dejamos con el fin de mostrar la dificultad que había, por ejemplo, para estimar poblaciones con enfermedades crónicas en la población. Entonces hubo una subestimación
y esta es una situación que seguimos manejando en los países. Y el grupo que menos alcanzó una buena cobertura fue el grupo de embarazadas, que era un grupo de altísimo riesgo, como ustedes lo saben, que fue un grupo especialmente vulnerable a las complicaciones para influenza pandémica. Afortunadamente, la buena noticia es que después de esta situación se observó un incremento importante en el uso de la vacuna y quizá aprovechar que el doctor Abramson está acá y ella ya mencionó que se está haciendo un trabajo de vacunación de embarazadas. El beneficio que tiene la vacunación no solo para la madre, sino para el feto y para el recién nacido en los primeros 6 meses. Y esto es un aspecto que tenemos que promover en el marco de los planes regionales de reducción de la mortalidad materna. O sea, tenemos que ir más allá de los programas de inmunización para tener un mayor apoyo en la vacunación materna. Con relación a la vigilancia de eventos adversos, felicitar a los países igualmente por el enorme trabajo que hicieron. Se establecieron comités nacionales para el análisis de los casos y podemos decir, y todos lo sabemos, que el perfil de la vacuna fue muy seguro y estuvo dentro de los eventos reportados similares a los de la vacuna estacional. Los comités de prácticas de inmunizaciones jugaron un rol muy importante en este proceso y también para controlar rumores estuvieron apoyando a los países en la televisión, en los medios, para poder avanzar con la vacunación en los países. Los países en este momento están consolidando lecciones aprendidas. Algunos países como México, Brasil, Argentina, Colombia, están cerrando un ejercicio de evaluación del impacto de la vacunación con apoyo del CDC. Se está usando un modelo matemático para ver el impacto como una herramienta pues, para los países poder evaluar este trabajo. Como lecciones aprendidas podemos decir que la experiencia de la vacuna estacional en las Américas ayudó a abordar de una manera importante y rápida la vacunación pandémica, porque esta fase no había sido incluida en los planes de preparación nacionales de pandemia H5N1, se había tocado la vacunación de manera tangencial y creemos que una importante lección es que en este proceso de revisión que están haciendo los países de los planes de preparación se incluya toda esta planificación de pandemia, vacunación pandémica con los ajustes que haya que hacer cuando haya más información disponible para cualquier otra cepa. Pero sí incluir esto como un componente fundamental en la planificación. La participación de las sociedades científicas fue fundamental para el manejo de la pandemia, para poder llegar a los grupos meta. Los países fortalecieron los sistemas de vigilancia, las estrategias de comunicación fueron claves, se organizó un equipo de comunicadores de riesgo que apoyaron a algunos países que estuvieron requiriéndolo. Y también la comunicación, usar las diferentes plataformas de información y comunicación fueron claves en este proceso. Bueno, como consideraciones al TAC podemos decir para vacuna estacional que se reiteren las recomendaciones que ya venía haciendo el TAC y ya han sido felicitadas por en otras reuniones internacionales por tener recomendaciones muy claras para grupos de riesgo, reiterar esas recomendaciones y aprovechar darle énfasis a la vacunación de embarazadas como grupo de riesgo. También, dado los problemas de calidad de información, invitar a que se recomiende mejorar la calidad de los datos de la información de coberturas y también aprovechar también esta oportunidad, este momento que se viene influenza para evaluar el impacto de la vacunación estacional en grupos especiales como madres como embarazadas o como la vacunación en áreas de riesgo, áreas tropicales como Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias y gracias a Thais dos Santos por esta presentación. Gracias, Alba. Tendremos entonces la presentación de Carla Visotti sobre la situación en Argentina. Buenas tardes, muchas gracias. La idea es que en los próximos minutos compartamos la experiencia argentina, solamente agregando los datos y adhiriendo a todo lo que contaba la doctora Ropero. Nosotros para tomar la decisión, tanto para la campaña de 2010 como la adecuación y digamos, la aplicación de las lecciones aprendidas a la campaña de 2011,
tuvimos la posibilidad de contar con la evidencia de nuestro país, evidencia local, donde nosotros pudimos analizar los fallecidos confirmados por H1N1 durante la pandemia de 2009 y en función de eso pudimos determinar los grupos de riesgo. Claramente las personas que mayor impacto tuvieron, en más del 70% de los casos, tenían algún factor de riesgo y cuando desagregamos por edades vemos que aumenta claramente entre los 25 y los 34 y entre los 35 y los 44 años, a predominio del sexo femenino, donde el impacto mayor ahí fue en las embarazadas. Y cuando desagregamos los niños, los que más impacto tuvieron fueron los menores de 2 años en relación a la mortalidad. El 70% eran menores de 2 años y esos niños no necesariamente tenían factores de riesgo. En función de eso, la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina definió como prioridad y como objetivo para la campaña disminuir la morbimortalidad por el nuevo virus de influenza H1N1 en la población argentina y poder sostener los servicios de salud porque durante la pandemia en 2009 claramente sufrimos un desborde de los servicios de salud por un aumento muy importante del número de casos en un periodo muy corto de tiempo. En ese sentido, la población objetivo se definió claramente como trabajadores de salud, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas hasta los 6 meses, los niños entre 6 meses y 4 años inclusive, las personas entre 5 y 64 años que tuvieran condiciones de riesgo. Este era el único grupo que necesitaba una orden médica. El resto de las personas, simplemente acreditando la condición, se podían vacunar en forma gratuita en los vacunatorios públicos y los mayores de 65 años. Y cuando cerramos la cobertura de vacunación de la campaña antigripal 2010, tuvimos un 93.4% de cobertura de vacunación. Fue la campaña más importante de la historia de Argentina por la cantidad de dosis que se aplicaron en el periodo de tiempo corto y en 5 grupos de riesgo muy diferentes con distintas estrategias de abordaje. El personal sanitario adhirió fuertemente a la campaña de vacunación y recomendó la vacuna antigripal. Las embarazadas fueron y son el orgullo más grande que tenemos en Argentina, habiendo logrado más del 98% de cobertura de vacunación y habiendo articulado muy fuertemente con las sociedades científicas de ginecología y obstetricia, y logramos también la demanda de la población. Al no necesitar orden médica, las embarazadas se acercaban y directamente se vacunaban, y uno de los motivos de este logro fueron claramente el apoyo de las sociedades científicas en recomendar la vacuna a los afiliados a esas sociedades científicas y a la población. Las puérperas de niños menores de 6 meses superaron el 90%. Los niños, era la primera vez que en Argentina se vacunaba a niños masivamente. Antes se vacunaba solamente a los niños que pertenecían a grupos de riesgo. Nuestro objetivo fue llegar al 85% y también lo logramos. Y el denominador y el problema de la aplicación de la vacuna fuera de los grupos de riesgo lo vemos en este grupo, que es el grupo más heterogéneo en función del análisis de los datos. Y una característica de Argentina fue que todas las jurisdicciones tuvieron una cobertura muy homogénea, arriba del 85%, por lo tanto la verdad que tuvimos un invierno muy tranquilo y no tuvimos un impacto importante en los grupos de riesgo. Para nosotros la vigilancia de los eventos adversos era clave en el éxito de la campaña, porque si teníamos una demanda de la población importante, lo único que podía hacer peligrar la campaña era la percepción de riesgo en relación a la seguridad de la vacuna, y no se aleja lo que comentó la doctora Ropero. No tuvimos eventos adversos graves con una incidencia mayor de lo habitual. El 8% fueron SABIs graves, pero contando deshidrataciones que requirieron internaciones. No hubo ningún aumento de los eventos adversos graves en relación a la incidencia habitual, y analizamos especialmente a las embarazadas y a los niños menores de 5 años para poder tener datos, y Argentina pudo consolidar realmente datos importantes en relación a la seguridad de la vacuna. Cuando analizamos el impacto de la vacunación, ustedes ven en verde el pico de la pandemia 2009 con el importante número de casos en el periodo corto de tiempo que yo les contaba. En amarillo está la notificación de las enfermedades tipo influenza del año 2010, con una distribución muchísimo más prolongada en el tiempo, con lo cual los servicios de salud pudieron dar respuesta a la demanda, y las 2 olas que se ven al final al inicio de la primavera y comienzo ya de las últimas semanas epidemiológicas se debieron a influenza estacional H3N2.
Así que la verdad que el objetivo de disminuir el impacto, no tuvimos fallecidos dentro de los grupos de riesgo y pudimos sostener el sistema de salud sin inconvenientes. Cuando hablamos de la circulación viral, en el primer gráfico lo rojo y lo rosa es H1N1, donde se ve que junto con el sincicial respiratorio hubo claro predominio de la circulación durante la pandemia de 2009, y en el segundo gráfico fue absolutamente bloqueada la circulación de H1N1 y se ve la predominancia del sincicial respiratorio y la influenza H3N2 en las últimas olas del año, las últimas semanas del año. Y ahí fue cuando de vuelta nos reunimos con los expertos y nos preguntamos cómo mantener los logros y el éxito de esta campaña antigripal, y para esto pudimos aprovechar esta amenaza para transformarla en una oportunidad de incorporar la vacuna a calendario. Cuando en Argentina se incorpora una vacuna a calendario es gratuita y obligatoria para el 100% de la población objetivo, y esta población objetivo la constituyeron los niños entre 6 meses y 2 años, las embarazadas, las puérperas de niños de hasta 6 meses y el personal de salud. El objetivo que planteó la Comisión Nacional de Inmunizaciones fue disminuir la incidencia, internación, complicaciones, secuela y mortalidad de la influenza, y la población objetivo se definió para el personal de salud, lo que les contaba recién, las embarazadas, las puérperas, los niños, y definimos la estrategia de seguir vacunando en el sector público a niños y adultos entre 2 y 64 años que pertenecieran a algún grupo de riesgo y a los mayores de 65 años. En estos dos grupos tratamos de promover fuertemente la vacunación con la vacuna antineumocóxica polisacárida para poder sinergizar y disminuir el impacto también de todas las enfermedades respiratorias. Nosotros intentamos abordar este invierno, como y el invierno anterior también, con un abordaje integral en contra de las enfermedades respiratorias en general y no focalizarlo en la pandemia, porque nos preocupaba que una vez pasada la pandemia se pudiera bajar el nivel de alarma y disminuir la percepción del riesgo de todos los virus respiratorios. Así que hicimos mucho hincapié durante el año pasado también, y en ese sentido el abordaje integral de identificar a los grupos de riesgo en el marco de una comunidad para el beneficio de todos, con la importancia de las medidas de control de infecciones, lavado de manos, ventilación de los ambientes y la consulta precoz al personal de salud, y no automedicarse como un abordaje integral. Al día de la fecha estamos en Argentina con un 76% de cobertura de vacunación, con una adherencia importante de la población para recibir la vacuna, y con una cobertura de los grupos de riesgo, de las personas con factores de riesgo entre 2 y 64 años, del 94%. El personal de salud siguió adhiriéndose a la vacunación con un 88%, cosa que para nosotros es histórico. No habíamos logrado antes de la pandemia poder tener esta cobertura de vacunación, y para nosotros es muy importante haber podido sostener este logro. Las embarazadas están arriba del 65%, el 68% de la población objetiva embarazada está inmunizada. Los mayores de 65 años tenemos el problema para la recolección de la información, porque tenemos 4 subsectores que están vacunando, que son el privado, PAMI, que es la obra social de los jubilados, la seguridad social y nosotros, o sea que tenemos la dificultad en la recolección de ese dato. En Argentina los mayores de 65 años son un grupo que se vacuna habitualmente, así que este dato especialmente es bastante parcial, y todo el resto tenemos una demora de 2 semanas, así que nosotros asumimos que estamos ya superando el 80% de cobertura, pero les queríamos mostrar los datos que tenemos registrados. Los niños entre 6 meses y 2 años son el problema más grande que estamos teniendo en la implementación de la vacuna. Es una vacuna de calendario, es el primer año que está en calendario y estamos iniciando el proceso de vacunación, pero el 58% de cobertura durante el primer año en los niños nos parece que es una cifra adecuada si la comparamos con la región, pero nuestro objetivo es poder mejorarla, y sobre todo el acceso a la segunda dosis. Y este año tenemos un poco más de heterogeneidad en las provincias, así que estamos trabajando también en conjunto con las jurisdicciones para poder repuntar con mucha fuerza en la recomendación de que, aunque esté circulando el virus y aunque sea invierno, hay que vacunarse, y con un compromiso muy importante de las provincias para seguir vacunando aunque estemos en invierno, y para fortalecer la estrategia de la vacunación dentro de los grupos de riesgo, que a nosotros nos cuesta bastante, porque ante cualquier situación de circulación viral o de riesgo, la población
Argentina se quiere vacunar toda y nos cuesta bastante sostener la vacunación en los grupos de riesgo. La circulación viral sigue siendo predominantemente sincicial respiratorio, con cierta heterogeneidad también en las jurisdicciones. Como desafíos para Argentina y que se aplican para toda la región, nos parece mantener los logros alcanzados durante 2009, estimular la demanda de la vacuna por parte de la población, que lo tomen como un derecho, pero también como una responsabilidad. El año pasado en Argentina logramos el 80% de cobertura de los grupos de riesgo antes del inicio del invierno y disminuyó la circulación viral con el beneficio de toda la población. El descenso del temor alejada de la pandemia y el concepto de la vacuna como un derecho y una responsabilidad. Que el personal de salud adhiera para nosotros es clave porque recomienda también la inmunización. Una fortaleza fue el acceso oportuno a la vacuna como herramienta del plan integral y después todo lo que contó Alba María, del trabajo conjunto con las sociedades científicas, los líderes de opinión, el Consejo Federal de Salud en Argentina, la respuesta en tiempo y forma en relación a la seguridad de la vacuna. Y lo que a nosotros nos parece que es más importante es instalar la relevancia de las enfermedades respiratorias más allá de una pandemia de gripe y más allá solamente de la gripe con el abordaje integral y las medidas de control de infecciones. Y para nosotros especialmente estamos iniciando el camino de incorporación de esta vacuna calendario, así que tenemos mucha expectativa de poder fortalecerlo y sostener estos logros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Realmente extraordinário o trabalho de Argentina nesse respeito. É realmente impressionante quando uno mira as transparências que apresentaste. Comentários do grupo del TAG? Primeiro el TAG. Janette. Sí, solo un comentario que yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar es el tema de la percepción de riesgo. Yo creo que ha sido extraordinariamente difícil mantener los niveles de cobertura de vacunación y eso ha tenido mucho que ver con que la población rápidamente ha bajado su percepción de riesgo y creo que probablemente ese es un problema común a todos los países que vamos a tener que en algún momento mirar cómo hacer porque estamos con un problema de cobertura que yo diría que lleva algún tiempo, pero en este caso se mostró muy bien cómo desde la demanda total en el primer año, en el año en que se sentía, este año en mi país, por ejemplo, ha sido extraordinariamente difícil, mucho más dificultoso el esfuerzo de alcanzar las coberturas de los años anteriores. Akira. Muchas gracias, presidente. Yo me gustaría escuchar un poco, no escuché hablar de vigilancia virológica en la región de influenza. Yo creo que es una cuestión muy importante en la medida que pienso que pandemias o influencias estacionales va a continuar y nosotros tenemos que saber mucho más lo que se pasa para poder inmediatamente actuar cuando pueda, ¿no? Gracias. ¿Algún otro miembro del TAG? Roger. Este fue muy interesante la presentación de Argentina y tengo mi pregunta sobre el impacto en términos de mortalidad, morbilidad que ustedes han logrado. ¿Han bajado el número de casos de mortalidad en los viejos o presentación de infecciones respiratorias en los niños? Nosotros en Argentina el objetivo era disminuir la mortalidad en los grupos de riesgo y no tuvimos reporte de ningún fallecimiento dentro de los grupos de riesgo confirmados con H1N1. Falleció una mujer al final en enero del año 2010, al final de la primera ola, y un niño durante el invierno que tenía 7 años que no tenía indicación de vacunación. Y una experiencia muy interesante de este año es que las personas que se están internando, y este año falleció una embarazada en Argentina, no estaba vacunada, y los niños que se internaron y la otra embarazada que está internada no estaban vacunados, y eso fue una herramienta muy importante para tirar por la borda la duda que hubo si la campaña de vacunación antigripal era útil o no, y si realmente
se tenía que seguir trabajando muy intensamente en focalizar en los grupos de riesgo ante un insumo que es crítico y que es finito. Así que claramente tuvimos un impacto importante. Ali? Yes, thank you. And I, too, would like to commend Argentina on your program. It's very impressive. And in the jurisdiction that I'm from, we've had a universal influenza immunization program for quite some time and a lot of difficulty maintaining high coverage rates. And I think it's extremely important that you, at the end of the season, or as soon as you can, to actually publish this information. It's going to be very important for the globe to see what you can accomplish with high coverage with a universal influenza immunization program. Thank you. John? Thank you. So, first of all, the WHO working group is particularly paying attention to the issue of pregnant women and children less than 6 months of age. And Gates has just put a fair amount of support behind this in sponsoring a conference in London a few weeks ago. The specific things that I want to make clear is that there's now a lot of data that says that pregnant women are at risk, whether it's in a pandemic or seasonally. Now, it varies year to year, but their risk of hospitalization appears to be at least threefold higher than a non-pregnant woman of the same age. The remarkable data that's coming out is there are now 4 published studies that show that we can protect infants less than 6 months of age from flu just by immunizing their moms. And you can do this any time during their pregnancy. So incredible data, 45 to 65% protection. Even more new data with 2 publications suggests that we can prevent prematurity to a certain extent using the vaccine. So if you look at times not without, when there isn't flu in the area, you don't see that prevention. And then when you look right at the time when there is, and you look at who got vaccine and who didn't, you can show a substantial difference in one of the studies, 7-fold difference in prevention of prematurity. These are incredibly important data. I think we need more data, but it's very encouraging. Absolutely. ¿Algún otro comentario from the Pleno? Yes. Eduardo Suárez, de El Salvador. Me gustaría que me comentaran 2 situaciones. Una de ellas es, se ha comentado, se ha reportado de que la vacuna contra influenza podría aumentar la carga viral cuando se aplica a pacientes con SIDA. Entonces me gustaría que el grupo técnico asesor diera una recomendación puntual para vacunar a las personas con SIDA contra influenza. Y en segundo lugar, llama mucho la atención los reportes continuos de países que presentan bajas coberturas en personal de salud. Sería interesante que se diseñara un espacio específico para abordar este tema y establecer estrategias para disminuir la barrera que está presentando el personal de salud en quererse vacunar, porque no solamente es un personal expuesto a enfermarse, sino que también con su actitud negativa de alguna manera contamina las comunidades y produce que no se alcancen tal vez las coberturas adecuadas. Así que sería importante, creo yo, establecer estrategias para disminuir esta barrera. Gracias. ¿Alguien de la mesa quiere hacer comentarios sobre la vacunación y el VIH? No hay evidencia realmente de que la vacunación con el virus inactivado o el virus atenuado incremente la carga viral de VIH. Clarificó. ¿Algún otro comentario? Yes, Brasil. Irei falar despacito novamente. Não,
mas é só para colocar a nossa grande experiência, que foi a vacina contra a influenza pandêmica no ano de 2010, o ano passado, onde o Brasil, em torno de 3 a 4 meses, vacinou cerca de metade da população brasileira, com mais de 80 milhões de pessoas vacinadas. A campanha se estruturou em 5 etapas, e eu queria só fazer um comentário na apresentação, onde a cobertura para pacientes portadores de doença crônica superou 100%, porque era de livre demanda, desde que a pessoa chegasse na unidade dizendo que era portadora de uma doença crônica, essa pessoa recebia a vacina. Esse é um comentário que eu queria fazer. Um segundo comentário é em relação à vacinação das mulheres grávidas. Na nossa avaliação, estas coberturas provavelmente devem ser maiores do que a gente observa, porque é o nosso desafio identificar qual é o real denominador desta população de mulheres grávidas, porque geralmente utilizamos como denominador os nascidos vivos, e sabemos muito bem que essas mulheres grávidas, nos primeiros 3 meses de gestação, parte delas não sabem que estão grávidas. Então, este é um desafio para nós, identificarmos qual é o real denominador para as mulheres grávidas. Esses são alguns comentários que eu queria tecer. Para este ano de 2011, o Brasil incluiu, além da vacinação da vacina da influenza sazonal, incluímos neste ano os 2 grupos novos, vacinação das grávidas, e crianças de 6 meses a menores de 2 anos de idade, que até então a gente não estava fazendo. Esses são breves comentários, e eu queria fazer uma pergunta para a mesa. 2010, vacinamos muita gente. Estamos falando aqui do Brasil e várias partes do mundo. E observamos que a vacinação trouxe um impacto muito importante na queda da circulação do H1N1. O que eu queria fazer uma pergunta para a mesa é que o quanto essa vacinação contribuiu para a redução dessa circulação. Porque sabemos também que parte das pessoas que não tiveram a doença também se infectaram, ou se infectaram em períodos anteriores. Então, eu queria um pouquinho saber a opinião de alguém da mesa, o quanto podemos dizer do impacto das ações de vacinação que foram realizadas no mundo, utilizando a vacina H1N1. Alguém da mesa quer abordar o tema? Akira? Arlene? I think that there's a lot of data needs in that area, and I think that's why it's very important that information related to the impact of immunization, particularly I think in the Southern Hemisphere, will be quite important to increasing the knowledge that we have. Essa é uma razão porque uma das sugestões na apresentação foi exatamente medir o impacto. ¿Algún outro comentário? Bueno, muchas gracias entonces. El TAG hará algunos comentarios en el relatório final e provavelmente algumas recomendações a respeito. Passamos então ao tema de parotiditis e tendremos a apresentação. A primeira será a experiência em controle e resposta a brotes nos Estados Unidos por el Dr. Greg Wallace, do Centro de Controle de Enfermedades de Atlanta. Muchas gracias. I apologize for my voice. I'm having a little bit of a respiratory infection, but I promise you I'm up to date on my pertussis and influenza vaccine. Today I'm going to talk briefly about approaches to mumps control in the post-vaccination era. Just as a bit of a background, after the mumps virus vaccine was licensed and a one-dose recommendation was made, we see a steep decline in the number of cases reported in the United States. However, why is it doing that? However, can you make it stop?
You have 10 minutes, but we will discount these ones. Okay, try again. Perhaps I'm pushing two buttons. But we had a resurgence in the late 1980s that also corresponded with the resurgence of measles. So after that, a second dose of the MMR vaccine was recommended. And after that point, we saw a continuous low number of cases. However, in 2006, we had an outbreak amongst two-dose vaccines, and again in 2009, 2010. To look at those outbreaks in a little bit more detail, a large outbreak in 2006 that was primarily among young adults, particularly college students living in dormitories. And then in 2009, 2010, amongst a somewhat insular religious community where crowding and close contact likely contributed to the cases. Both of these were primarily two-dose outbreaks. Looking at the 2009-10 outbreak in more detail, you see the total number of cases in orange, in green, New York City, in yellow, Orange County, New York, which is in upstate New York, and I'll talk about that community more in just a minute. And then two smaller outbreaks, one in a county in New York State and one in New Jersey. So in the Orange County outbreak, we had a unique opportunity to look at a third dose intervention. This was an IRB-approved intervention, and we targeted this towards the 11 to 17-year-olds who were the most impacted by the outbreak. It occurred primarily in 3 religious schools, and in that community, 98% of the children attended those 3 schools. We had remarkable cooperation from the schools and the community, which helped us do this intervention and evaluate it. We also used an eligibility to be included in the study to have ongoing mumps transmission in the preceding 2 weeks prior to the third dose intervention, as well as a high 2-dose MMR coverage, which was verified to be approximately 94% in the 3 schools. So this is a look at the age breakdown in Orange County prior to and after the third dose intervention. So if you look at the red, that is the 11 to 17-year-olds where we did the intervention. And within this spot, you can see where we did the intervention in the 3 schools over a short period of time, and the dramatic drop in cases in that age group. I would also point you to the 5 to 10-year-olds who are not part of the intervention, but we did see, after a lag period of time, also a decrease in those cases. This just is a tabular form of what I just showed you, and evaluating by age group the mumps attack rate prior to the intervention and then after the intervention. I would first focus you on the 11 to 17-year-olds where we did the intervention with the third dose, and you see a dramatic decrease in the rate. But also amongst the other groups, particularly the 5 to 10-year-olds, we also saw a drop in case counts. So in conclusion, this is the first study we're aware of that looks at the impact of a third dose of MMR transmission during an outbreak setting. The preliminary data that we have suggests that a third dose targeted at those highly affected may have played a role in controlling the outbreak. You saw an overall decline in the mumps outbreak and a more dramatic decline in those who were targeted for the outbreak. Additional analysis will be needed to further evaluate this, as this is just one setting, but these results may impact the policy recommendation for future outbreaks in 2-dose settings. Thank you very much. It was excellent, Dr. Wallace. Outstanding messaging, only 5 minutes. That's fantastic. So we will move on to Venezuela. That will talk about the outbreak in Venezuela.
presentación hecha por la doctora Dagelis Hermoso. Buenas tardes, Dagelis Hermoso, enfermera y coordinadora de vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles de Venezuela. El contenido de la presentación: antecedentes, factores que favorecieron el brote, caracterización del brote, diagnóstico de laboratorio, acciones de respuesta al brote, conclusiones y lecciones aprendidas. En Venezuela la parotiditis es una enfermedad endémica que venía produciendo brotes cíclicos, los últimos registrados en el año 1997 y 1998, aunque sin información sobre muertes. En esa época la parotiditis no era de notificación obligatoria. En 1999 se introduce al país la vacuna de trivalente viral con una sola dosis al año de edad. A partir de ahí hasta el 2008 las coberturas fueron bajas y fluctuantes. Esto conllevó a que en el 2008 se acumularan más de 1 millón de niños de 1 a 7 años aproximadamente. Sin embargo, las campañas de vacunación para controlar los brotes de sarampión se utilizaba la vacuna doble viral. Como pueden observar, tenemos 2 momentos de acúmulo de susceptibles antes del año, 2 momentos. En el año 98 se utilizaba la vacuna contra el sarampión y a partir del año 99 que se introduce la vacuna contra la vacuna trivalente viral, venimos arrastrando susceptibles. Ok. Del año 99 al año 2004 había una cantidad de susceptibles acumulados a una corte de nacimientos. A partir del año 2005 la cantidad de susceptibles acumulados es mayor a una corte de nacimientos. Como se ve en el año 2008, que es donde tenemos el mayor número de susceptibles, es donde se nos presenta el brote explosivo. A pesar de que estamos utilizando la vacuna trivalente viral, se observa que en el año 2009 y 2010 venimos ya presentando también otros acúmulos de susceptibles. Como se puede observar en esta lámina, el brote consideramos que se inició en la semana número 15, debido a que el número de casos se excedió de 1.5 veces al número de casos que se notificaron en la semana 14. Y podemos decir que el brote empezó desde el año 2007, casi perduró 2 años. La mayor tasa de ataque por grupo de edad se observa que fue en los grupos de 5 a 24 años, siendo el grupo más afectado el grupo de 10 a 14 años. De acuerdo a las láminas que se presentaron anteriormente, se puede ver que son los que teníamos acumulados antes del año 99 y los que venían acumulándose después del año 99, posterior a la introducción de la vacuna. La tasa de incidencia de parotiditis por 100.000 habitantes, el brote se extendió a los 24 estados del país, fueron estratificados de acuerdo a la tasa de incidencia. Los estados con mayor notificación fueron el estado Zulia, Amazonas y Apure. Esto también se debe a que posiblemente, y es así, la mayor notificación se dio en ellos. Los diagnósticos de laboratorio, bueno, procesamiento a través de serología, aislamiento, confirmación y genotificación a través del CDC. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, de 1.007 casos estudiados, 350 casos fueron confirmados. A través del aislamiento viral, 14 casos estudiados, 12 confirmados. Y de la genotificación se logró 6 casos estudiados y el genotipo que se encontró fue el tipo G. Las acciones de respuesta para el momento del brote fue la vacunación intensiva de 1 a 5 años con trivalente viral. La vacuna utilizada era la Leningrado Zagreb y la Urave. Se realizó vacunación intensiva también de 6 a 10 años con trivalente viral y a pesar de que no tenemos documentación, se realizó vacunación en grupos mayores a 10 años, ya que ahí era donde se nos estaba presentando el mayor número de casos. Las acciones de respuesta y que se mantienen en los actuales momentos, la búsqueda y vacunación de susceptibles de 1 a 5 años y de 6 a 10 en estos últimos años, sistema de vigilancia pasivo. Hasta ahora, bueno, no hemos tenido registro de notificación de eventos adversos.
La parotiditis pasó a ser una enfermedad de notificación obligatoria a partir del año 2008. Se reintroduce la segunda dosis de la vacuna trivalente viral a los 5 años en el esquema oficial desde el año 2009. Hay aumento de coberturas de rutina más homogéneas entre los estados y municipios a partir del 2008. Aquí se puede ver la cobertura del 2010 no superó el 80% debido a que tuvimos un desabastecimiento de vacunas. ¿Cuáles son las conclusiones? El brote de parotitis fue consecuencia del gran acúmulo de susceptibles de la introducción de la vacuna al programa de rutina. No se incluyó estrategia de vacunación masiva o ampliación de grupos de mayor edad. En brotes precedentes no se habían utilizado herramientas de biología molecular para el estudio de las cepas del virus de parotitis, por lo que se desconoce la naturaleza de los genotipos que habían circulado anteriormente. Por primera vez en Venezuela se identifica el virus circulante de parotitis, base para futuros estudios epidemiológicos, que se identificó el genotipo G. El bajo número de muestras clínicas analizadas impidió concluir si había algún otro genotipo implicado en los casos. Los riesgos de meningitis aséptica frente al uso de vacunas en adultos, especialmente para las cepas que teníamos en el país en esos momentos, limitaron el uso masivo de esta vacunación para enfrentar el brote. Lecciones aprendidas: fortalecimiento del programa regular con aumento de coberturas y segunda oportunidad de vacunación con triple viral a partir del año 2009, notificación obligatoria de la parotitis y definición de caso operativo, fortalecimiento del sistema de vigilancia para que ante casos sospechosos se obtengan muestras en laboratorio y obtener conclusiones definitivas, vigilancia de eventos adversos a vacunas en todas las edades y estudio de casos de parotitis con antecedente vacunal. Gracias. Muchas gracias, doctor Hermoso. Vamos a hacer un receso ahora de café y después del café vamos a tener la presentación de un grupo, de las conclusiones de un grupo de trabajo del TAG que revisó el tema de parotiditis. Así es que la discusión será después de esa presentación. Pero antes del receso, doctora Visotti, ¿quiere hacer algún comentario sobre lo que va a ocurrir al final del día? Sí, esta noche a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 6:30, van a estar saliendo micros de acá de la puerta del hotel para trasladarnos a la gala que va a ofrecer el Ministerio de Salud, a la Biblioteca Nacional, y va a haber un espectáculo típico, digamos, de tango y de folclore, y la idea es después vamos a hacer traslados de vuelta para acá para hacer el cóctel. Así que entre las 6 y las 6:30 tendríamos que estar todos para iniciar el traslado a la Biblioteca Nacional. ¿Y el cóctel será a qué horas acá? ¿A qué hora? El cóctel va a ser, el espectáculo dura de 7 a 8, así que alrededor de las 20:30 vamos a estar de vuelta acá para el cóctel. Gracias. Haremos el receso entonces para el café en ese momento. Perdón, dejamos el partido para después. Primero nos organizemos. Vamos a regresar a las 16 horas, por favor. Gracias.